Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas sean a esta segunda edición del podcast Fraiba. Pues bueno, ya en este experimento que estamos haciendo para este nuevo proyecto, y hemos tenido pues algunos invitados, invitadas de lujo, y en esta ocasión nos visita Raúl Romero, aprovechando pues este encuentro que va a haber aquí en CIDESI y toda esta serie de actividades en Chiapas. Y pues bueno, lo invitamos, bueno, por varias cuestiones, pues es un compañero también muy cercano, ha estado ahí, pues ya con algunos colectivos adherentes a la Sexta, también pues bueno, tiene su perfil, digamos, dentro de la academia, dentro de la sociología, su trabajo en la UNAM, su trabajo como periodista en la jornada, etcétera. Pero queríamos preguntarte cómo te puedes introducir a ti mismo, qué faceta de qué Raúl Romero tenemos Ujú. hoy aquí para compartir con Flaiba. Ya. Muchas gracias por invitarme acá. Yo encantado de platicar con ustedes, también admirando siempre el trabajo que hacen, muy comprometido y de acompañamiento y de observación de derechos humanos y de acompañamiento de los pueblos, me parece genial. Eh, Compañero, compañero, alguien que ha buscado desde la academia, desde el periodismo, buscar claves de análisis para ayudar a enriquecer el diagnóstico. Entonces, eso, un compañero. Perfecto, ¿no? Pues bienvenido. Así que hablamos entre compas, ¿no? Exactamente, entre compas. Exactamente, qué bien. Pues bueno, el modelo ahorita del podcast pues tiene un tiempo estimado, Mm, podríamos hablar horas ujú, sobre mil cosas, pero pues bueno, nos queríamos centrar un poco en el artículo reciente que hiciste para mm, la jornada, el mm, de Chiapas Hoy. mm, Pues bueno, nos interesaba mucho estos puntos que hablaba sobre el proceso histórico del militarismo que mm, tiene en México, ¿no? mm, Queríamos pues que nos puntualizaras algunos mm, detalles sobre esta idea con la que empiezas a abordar mm, el texto. ujú. Em, bueno, si ese texto que publiqué en la jornada no es comercial, ¿no? Es resultado de una investigación más profunda que estamos realizando en la UNAM, que tiene que ver sobre caminos para la desmilitarización de México. Y lo que planteamos ahí con una serie de investigadores, investigadoras, es un poco desgranar, un poco ir deshilando cuál es ese largo proceso de militarización. Y en realidad, si hacemos un rastreo en el México reciente, eh, podríamos decir, podemos decir que incluso los ejércitos son el correlato de los estados nacionales, ¿no? Ujú, Y que incluso no hay un ejército nacional si no hay un estado nacional, ¿no? Así como de chavito te enseñan en la primaria es un territorio, un ejército, ¿no? Entonces, digamos, y digamos que incluso los ejércitos informales son también, vienen, digamos, son el correlato del capitalismo, ¿no? Son quienes ujú, aseguran este proceso de despojo, de acumulación originaria, de acumulación de capital. Eh, Uno ve precisamente cómo llegan los procesos de conquista, de colonia a México, América Latina, y son grupos armados, ¿no? Son ujú, piratas con sus formas tradicionales. Pero, y por eso es muy larga, habría que explicar incluso, hay autores, autoras que plantean la formación de los estados nacionales como formación de grupos del crimen organizado. ujú, Dice, lo que hace son un crimen organizado, básicamente, ¿no? Son grupos armados que llegan, despojan, asesinan, violan, se apropian de territorios y después esas clases se convierten en clases dominantes con todo un proceso de jurisdicción que incluso les dan una legalidad, se ujú, legalizan el crimen, ¿no? Y eso es una forma de buscar el origen del Estado Nacional, lejana de los estados, lejana a esta idea del pacto social, ¿no? Que de ujú, pronto se te plantea, ¿no? De que nos juntamos todos, todas, nos reunimos y llegamos a la idea de que esto es lo que queríamos ser y entonces somos México. No, no, no. En realidad, México, como muchos otros estados nacionales, están construidos sobre la sangre, sobre el despojo, sobre el asesinato. Pero, y eso entonces habría que rastrear la historia de los ejércitos desde allá. Un poco lo que hacemos nosotros es venirnos más hacia el Estado moderno, hacia el ujú, México contemporáneo. Mira, es una característica bien interesante. Uno, en los procesos de revolución, uno lo que encuentra es una guerra, o sea, de lo que sucedió en México de principios del siglo XX es prácticamente una guerra entre distintas fracciones de los ejércitos. Y lo que vemos es un ejército insurgente
confrontándose contra un ejército dominante, ¿no? Un ejército porfirista, ¿no? Un ejército con una serie de grupos armados, muchos de ellos incluso campesinos, sectores populares que se lanzaron a tomar las armas sin preparación militar, ¿no? Que se lanzaron a tomar las armas para, otros sí que con preparación militar que se pusieron del lado de los sectores populares, se lanzaron a tomar las armas para conquistar estos derechos sociales de la Revolución Mexicana, ¿no? Y lo que vemos ahí, por lo menos desde 1910 hasta prácticamente 1930, es una disputa entre distintos grupos del ejército, de los ejércitos, ¿no? Los del norte, los del sur, la división del norte, el ejército de Zapata, ¿no? Álvaro Obregón, ¿no? O sea, tú ves una conformación hasta que, digamos, hay un proceso de unificación que es muy tardío, prácticamente es ya con Lázaro Cárdenas donde encontramos un proceso de unificación del ejército mexicano como ese nuevo ejército. Pero ahí tienes una primera característica y eso hay que tenerlo bien claro porque es algo sobre lo que después se van a levantar o se van a construir ciertos mitos, ¿no? Te dicen que el ejército mexicano es un ejército popular y revolucionario, ¿no? Entonces, sí, claro, pero el ejército popular y revolucionario de 1930, ¿no? No el de ahora, ¿no? O sea, ese es el mito, claro. ¿No? Como te dicen, es un ejército que se formó de la revolución, sí, pero de 1910, ¿no? No es el mismo. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro porque además ese proceso después, en realidad, el ejército se mantiene hasta la presidencia en el país y hasta los años 50, 60 viene un cambio hacia lo civil, ¿no? Los presidentes dejan, pero eso no significa que los ejércitos dejan de estar en el poder, ¿no? Si uno voltea a ver a los estados como Chiapas, como Guerrero, como Veracruz, el ejército estará ocupando presidencias municipales, estará ocupando diputaciones, estará ocupando gubernaturas. En realidad, el ejército sigue manteniéndose en el poder político, aunque ya no esté en el poder civil directamente en la presidencia. ¿Qué sucede ahí? Y eso es un tema bien importante. Hacia los años 50 y 60, mientras el ejército deja de estar en la cara pública en la presidencia nacional, no deja de estar en la toma de decisiones. ¿Y qué sucede en esta etapa? Sucede el surgimiento de grupos insurgentes, ¿no? Uno va a la historia nacional y también comienza a identificar a los jaramillistas, ¿no? Comienza a identificar el movimiento de ferrocarrileros, el movimiento de médicos, el movimiento estudiantil, después vendrán los movimientos en Guerrero con Lucio Bañas, Genaro Vázquez, ¿no? Y uno comienza, la Liga Comunista, uno comienza a identificar como todo un proceso de crítica social hacia un Estado que se va convirtiendo en autoritario. Y uno ve como constante al ejército reprimiendo esas movilizaciones. Entonces, tienes un ejército que sí nace con un carácter popular y revolucionario, a un ejército que se va volviendo contrainsurgente y represivo, ¿no? Entonces, ese es el ejército que sí tenemos hoy, ¿no? Ese es el mito que hay que echar abajo, ¿no? Y lo que identificamos ahí es que hacia los años 50 y 60 se da una gran cooperación del ejército mexicano con el ejército estadounidense. Muchos de los militares que tomaron las decisiones del 68, del Halconazo, fueron formados en Estados Unidos. No van solamente a tener prácticas, estrategias de guerra, no van solamente a tener estrategias de contrainsurgencia, van a tener todo un proceso de ideologización, ¿no? Eso es un proceso de cooperación en donde se da este proceso de acoplamiento, decimos, ¿no? Entre ejércitos, en donde prácticamente muchos de estos militares que van a México en realidad no solo tienen adiestramiento en contrainsurgencia, tienen adiestramiento profesional, sino que además tienen también un adiestramiento ideológico, ¿no? Que es más de acoplamiento hacia Estados Unidos con un sentido contrainsurgente y hay que tener en cuenta en plena Guerra Fría en un sentido anticomunista, ¿no? Entonces, ese es el ejército que sí tenemos hoy. Si uno ve desde los 60 a los 70, el ejército no deja de estar, ¿no? Yo soy parte de una generación que tenía que ir a la primaria con casquete corto, ¿no? Que cantaba el himno nacional, ¿no? Que tenía que hacer la cartilla nacional. Entonces, ese es el otro proceso que es el que llamamos la militarización, es el despliegue de efectivos militares por todo el país. El militarismo es la construcción de una cultura en donde lo militar es superior a lo civil, ¿no? Y eso también viene, pues, de tiempo atrás, ¿no? Desde los años 60, 70, ya con mayor impacto. En las investigaciones que estuve haciendo encontré cuando Luis Miguel, el cantante, hace esta canción que se llama La Incondicional y graba el video en un cuartel militar. Él se avienta a un clavado, no es clavadista, es paracaidista y entonces claro, ya hacen pruebas en ejército. Bueno, lo que dicen algunos datos periodísticos y está comprobado es que después de ese video hay un mayor número de voluntarios para hacer el servicio militar, ¿no? O sea, es toda una construcción mediática. Sobre esto se ha teorizado mucho, en Estados Unidos, le llaman la formación del complejo militar industrial, ¿no? En Estados Unidos, como saben,
gobiernan los militares junto a los empresarios y junto a una élite política, ¿no? Es el complejo militar político-industrial, ¿no? Que son una élite gobernante, ¿no? Y esta élite gobernante, como complejo militar-industrial, ha formado una propia cultura, una narrativa, ¿no? Tiene su propia, pues todas las películas de Estados Unidos siempre es el Capitán América, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, el militar acabado, superhombre, ¿no? Que va a enfrentarse contra los chinos, contra los rusos, ¿no? Rocky, ¿no? Esa idea siempre militarista, ¿no? Como detrás de una ideología que sustenta un aparato de dominación. Ese aparato de dominación de Estados Unidos, el complejo militar empresarial industrial, tiene sus repercusiones en México como un estado satelital en ese contexto de Guerra Fría. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? O lo que quiero resumir un poco la idea es el proceso de militarización y de militarismo en México en realidad viene de tiempo atrás, ¿no? El ejército no ha dejado de tomar decisiones, ha estado muy fuerte, ha estado presente, es un ejército que nace como popular y revolucionario, pero se convierte en un ejército contrainsurgente, se convierte en un ejército que son élites militares, que se vinculan en muchos casos con el crimen organizado, que se convierten en aparato represivo directamente y que sí es cierto que muchos de los soldados rasos de ese ejército son sectores populares, pero quienes toman las decisiones, quienes están al frente de ese ejército, son élites políticas militares que tienen vínculos directamente con sectores empresariales, ¿no? ¿Qué vemos hacia 1970 y después del 70 a 2006? Toda una estrategia de la guerra contra las drogas, ¿no? Que viene con Operación Cóndor, ¿no? Y que viene después con todo un proceso mucho más largo, que es la continuación, digamos, de la guerra contra el comunismo o la versión de la guerra contra el comunismo en México, que es diseñada principalmente bajo la idea de perseguir al narcotráfico, en realidad para atacar a las resistencias en América Latina, ¿no? Y en México tiene ese espacio, esa forma particular. Entonces, sí vemos un proceso muy largo de militarización y de militarismo en México, pero vemos un punto clave en 2006 con Felipe Calderón, ¿no? Cuando ya es desplazado abiertamente por todo el país, o sea, desplegado abiertamente por todo el país para, en su idea de guerra contra las drogas, en realidad generar una carnicería en todo el país. Claro, sí, perfecto. Por ejemplo, bueno, vemos que entonces este concepto pues de militarismo es que bueno propone, bueno, es una cultura precisamente y se arraiga a varios sectores, ¿no? De la sociedad. Igual como comentabas, ¿no? Desde la primaria, desde cuestiones empresariales, políticas, etcétera. Entonces, un dato para que sigamos conversando. El plan DN3, que es muy conocido por mucha gente y que gana mucha legitimidad, que es el de ver a los militares operando en desastres naturales, ¿no? Fue diseñado en 1965, el mismo momento en el que la Comisión de la Verdad, esta que acaba de concluir, detecta que comienza el mayor periodo de represión del ejército sobre los movimientos sociales. Lo que se ha investigado por ahí es que el plan DN3 desde el 65, que empieza además el mayor número de desapariciones forzadas implementadas directamente por el ejército, es el correlato mediático para legitimar al ejército, ¿no? Entonces, como también, como por ahí, lo digo un poco pensando también en el México actual, como esta figura del ejército social, del ejército solidario, que va, hace operaciones, que limpia en medio de las inundaciones, que reparte comida, es una tarea mediática que también están buscando legitimar socialmente a ese ejército que viene de Ayotzinapa. Sí, sí, sí. Sí, claro. Hay bastantes, digamos, dimensiones en las cuales participa, que pues bueno, termina siendo un brazo o una parte muy importante para el poder, ¿no? Obviamente. Y pues bueno, bajo esta cuestión social que siempre legitima pues el accionar del ejército, de las fuerzas nacionales, ¿tú crees que ha habido algunos, digamos, ensayos o represiones de movimientos sociales donde ponen a prueba estas fuerzas militares o fuerzas de seguridad pública, por ejemplo, Atenco, por ejemplo, el mismo 94 en el cual se vienen preparando para algo y este es el momento en el cual podemos ensayar todo lo hecho? Ya, yo creo que hay que ver a las estructuras militares
desde la Marina, desde la Sedena, ¿no? Incluso desde las policías militarizadas, que es lo que está en boga hoy, o incluso las policías subrogadas, que ahorita vamos a esa parte, ¿no? Que son como ejércitos irregulares que cumplen las tareas del Estado, que siguen siendo tareas de represión y tareas de eliminación de resistencias. Creo que hay que verlos como fuerzas o como corporaciones dinámicas que cada vez van aprendiendo. O sea, nosotros, no sé si recuerdas al general Francisco Gallardo, ¿no? Que es uno de los pocos militares que se atrevió a proponer una Secretaría de Derechos Humanos dentro del propio ejército y que así le fue expulsado, llevado a la cárcel, ¿no? Y que fue un referente para muchos de nosotros porque nos ayudó a ver ese poder oculto, ¿no? O sea, el poder que hay dentro del ejército es una estructura completamente cerrada de que no conocemos, ¿no? Ahora sabemos si se hacen películas sobre las violaciones a los derechos humanos, los abusos sexuales, ¿no? Todo lo que hay en el propio proceso de formación militar, ¿no? Pero él lo que nos insistía mucho es que gran parte del conocimiento en su conjunto, del conocimiento científico, tiene un origen militar, ¿no? O sea, y esa es otra de las características del complejo militar industrial. Las farmacéuticas y los desarrollos científicos y tecnológicos como parte de ese conocimiento de la industria militar empresarial industrial, ¿no? La fabricación de drones, la fabricación de aparatos para el espionaje, ¿no? La fabricación de armamento, ¿no? O sea, en pleno siglo XXI que tengamos drones que lanzan bombas, pero no curas para enfermedades como el VIH, ¿no? Como el SIDA, ¿no? O sea, es como, ese es el nivel del conocimiento. Entonces hay que entender a las corporaciones militares como dinámicas y como corporaciones que también tienen dentro de su seno el área del conocimiento, ¿no? O sea, tienen ahí. Y entonces, ¿qué voy a eso? Con lo que preguntas es, en realidad creo que ellos vienen perfeccionando sus métodos de represión y de control social, ¿no? Ahora estoy acompañando en un proceso de investigación de una alumna en la UNAM que también viene investigando los procesos de desaparición de personas como procesos de represión política, de disciplinamiento político y hoy como procesos mercantiles incluso, ¿no? Como procesos de desaparición de personas con fines de explotación, con fines laborales, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Entonces hay que entenderlos como grupos que se están preparando constantemente para, así como el movimiento social aprende, ¿no? Así como el movimiento social va aprendiendo sus tácticas de insurgencia y de organización y el ejército va aprendiendo del movimiento social, claro, ¿no? Para lograr pues contrarrestarlo, contraatacarlo. Y sí, hay momentos, por ejemplo, la Policía Federal Preventiva, esta policía militarizada que crea Ernesto Zedillo en 1999, su ensayo o su primer preparación fue la toma de la ciudad universitaria en pleno contexto de huelga en defensa de la educación pública, ¿no? O tienes tú los GAFES, ¿no? Esta fuerza militar mexicana como primera operación persiguiendo a la comandancia zapatista, ¿no? Entonces, y tienes a la Guardia Nacional, ¿no? Como primera operación haciendo contención migratoria. Entonces, también hay que identificar cómo esos grupos especiales, cómo esos grupos de élites van teniendo como adversarios o primeras operaciones ciertos adversarios, como ellos los clasifican, ¿no? Que serán digamos que el sujeto político en el futuro, ¿no? Movimiento estudiantil, aquí queda claro, movimiento indígena, zapatista, queda claro, inmigrantes, ¿no? O sea, ¿qué significa para el Estado mexicano, en general para los estados, pero para el Estado mexicano, que su creación, la Guardia Nacional, ¿no? Sea su primer operativo contención de inmigrantes? Ahí ahora estaba leyendo una investigación que me pareció bien interesante que dice que los militares encargándose de los recursos naturales no se están preparando para cuidar los recursos naturales, sino se están preparando para administrarlos en el momento de la escasez, ¿no? O sea, la lógica es, o sea, no es reserva protegida, ¿no? No es zona natural protegida, no es área natural protegida por los militares, sino es para que no se siga acabando, sino es para administrarla en el momento del caos, ¿no? Y eso me parece que es muy significativo eso que planteas, ¿no? Claro, sí, perfecto. Y bueno, con todas estas facetas que puede tener el ejército, el militarismo y la militarización, ¿cómo aterrizamos en Chiapas? O sea, ahorita es un momento con varios actores difusos, es un momento muy complicado que vive Chiapas,
pero ¿cómo lo aterrizarías a Chiapas? Claro, desde la contrainsurgencia Mm, hasta mil facetas que ha tenido mm, hasta ahora el ejército ujú, aquí. mm. Pero primero hay que entender la particularidad de Chiapas, ¿no? O sea, Ujú. Chiapas tiene desde 1994 uno de los corazones, si no es que el principal, del movimiento social anticapitalista con repercusión internacional, ¿no? O sea, si Ujú. uno voltea a ver la historia del siglo XX, se dará cuenta que también este corazón, ¿no? Se va trasladando, ¿no? A veces estuvo en la Guerra Civil Española, Sí, ¿no? sí. Estuvo, o sea, ha estado en varios lados, y hoy el corazón del movimiento anticapitalista internacional está en Chiapas, ¿no? Y está con los territorios zapatistas. ¿Qué sucede? Lo conocemos muy bien, ¿no? Es de las pocas regiones en el mundo, si no es que la única, donde está demostrado que es posible un autogobierno, una autonomía, ¿no? El sueño de la Comuna de París, ¿no? Se Claro, claro, cumple en la total. Lacandona, ¿no? O sea, está ahí el poder social emancipado, ¿no? Ujú. Directamente, ¿no? Entonces, eso es un parteaguas en la historia, ¿no? Es lo nuevo en la historia, decía Pablo González Casanova, y por lo tanto se convierte en una región clave para las fuerzas militares. Yo creo que hoy Chiapas, no solo por sus recursos naturales, sino por tener ese corazón de la resistencia anticapitalista, el zapatismo, es uno de los puntos claves de la geopolítica internacional, ¿no? Está ahí como señal. Además, mira, después en algunas regiones en el Estado español, algunos gobernantes se refirieron al movimiento indígena como la nueva amenaza después del comunismo, ¿no? Ok. O sea, justo ese Wow. es el tamaño de la resistencia que Ujú. representan los pueblos originarios y en general los pueblos en defensa de los territorios, ¿no? Ese es el tema. Entonces, Chiapas, México, el mundo no se puede entender sin la insurgencia zapatista, ¿no? Entonces, ¿qué representa la insurgencia zapatista? Una insurgencia que le rompe los esquemas prácticamente a todos, incluso a la propia izquierda, ¿no? Tradicional. Ujú. Significa también un momento o un lugar para explorar, ¿no? Me parece que es un momento en el que se combinan todas las estrategias de lucha, todas las estrategias de represión por parte de los ejércitos, ¿no? Policías militarizadas, paramilitares, ¿no? Ese es el momento, el plan de campaña Chiapas, ¿no? Del 94 es muy claro, ¿no? Armar grupos religiosos, de terratenientes, ¿no? Civiles, para contrarrestar las bases de apoyo zapatista. Acteal es un ejemplo claro Ujú. también nuevamente de esa idea. Y me parece que en Chiapas se viene ensayando toda una lógica represiva, ¿no? De intentar eliminar a ese que es el corazón del movimiento anticapitalista en el mundo, y que por lo tanto, Chiapas es un punto clave. Dos, o sea, eso hay que tenerlo como claro, ¿no? Chiapas con el zapatismo. Dos, Chiapas es el estado frontera, ¿no? El Ujú. punto de conecte, diría Pablo Neruda, a la cintura de América Latina, ¿no? O sea, el punto de entrada, ¿no? Hacia América Latina, Centroamérica, ¿no? Con todo lo que eso significa, no solo sus resistencias, sino también sus recursos, ¿no? Entonces, es un elemento clave, ¿no? Centroamérica fue un ensayo ahí también, Honduras, Guatemala, ¿no? El Salvador, ¿no? De cómo descomponer procesos sociales por medio de caiviles, de contras, ¿no? De crimen organizado, y Chiapas entra en él. Entonces, es un estado fronterizo que además hoy, el tercer elemento, Chiapas es hoy el epicentro de la guerra, de una nueva fase de la guerra que se viene desatando en el país desde los años 70, la guerra contra Ujú. las drogas, que toma un momento especial en 2006, la declaración de Felipe Calderón contra la guerra, o llevándola a todos los rincones del país, y que hoy se concentra en Chiapas, ¿no? O sea, es aquello que veíamos en Sinaloa, en Guadalajara, en Tijuana, en los años 70, aquello que veíamos como lejano, como con los feminicidios en Ciudad Juárez en los años 90, hoy eso está en Chiapas, hoy Sí. se concentra. ¿Y cómo se concentra en Chiapas? No solo con un proceso de aprendizaje, o sea, todo esto recorre del norte al centro, al sur, sureste del país, sino que en ese recorrido, o sea, el proceso de militarización por un lado, el proceso de paramilitarismo por el otro, y el proceso del crimen organizado como policías subrogadas, ¿no? Que vienen recorriendo todo el país como una forma nueva de expresión de ahí del capital, ahorita si quieren platicamos sobre eso, Ujú. también viene aprendiendo, ¿no? O sea, esa forma de represión también viene aprendiendo. Y entonces, tú tienes casos como el de Michoacán, donde
el Estado mexicano utilizó al crimen organizado para reprimir a las resistencias, ¿no? Y tienes casos como el de Guerrero, con la policía comunitaria, que el Estado mexicano utilizó al crimen organizado para reprimir a las resistencias. Tienes estados como Oaxaca, ¿no? Esto ahora, a propósito que platicábamos ahora sobre la APO, Oaxaca está documentado que el gobernador Ulises Ruiz rentó, yo que es el término, los servicios de los Zetas para reprimir al movimiento magisterial, ¿no? Hay comprobado directamente por la fiscalía responsable para los crímenes contra el movimiento social de la utilización de Zetas para vuelos de la muerte contra maestros directamente, ¿no? Entonces, entonces tú vienes, o sea, todo eso que ya se aprendió en el país, ¿no? Que aprendió el Estado a rentar los favores del crimen organizado a cambio de favores políticos, a cambio de compensaciones económicas, hoy se concentra en Chiapas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y en todos los estados, tanto en Guerrero como en Chiapas, como en Oaxaca, como en Veracruz, lo que estamos viendo es que a un mayor índice de militares, lo que vemos también es una mayor respuesta, o sea, una mayor cantidad o expansión del crimen organizado, ¿no? Entonces, si el mito es más militares pueden inhibir al crimen organizado, en los hechos lo que vemos es desde Guerrero, pasando por Michoacán, por Veracruz y llegando ya a Chiapas, es que más militares son igual a mayor capacidad de fuego del crimen organizado, ¿no? Y eso lo observamos fácilmente. Sí, sí, sí. Entonces, Chiapas hoy me parece que se concentran estas por lo menos 4 formas de expresión del militarismo. La militarización directa, ¿no? Expandida y fortalecida a raíz de 1994 con el estallido de ZLN. Policías militarizadas, ¿no? Con la Guardia Nacional. Paramilitarismo, ¿no? Creados por los propios ejército, y crimen organizado como fuerzas, policías subrogadas, les estoy llamando yo, ¿no? Que son militares, ¿no? Que hacen las tareas que al Estado le sirven y que a los grupos económicos le sirven, ya sea por mandato directo o por un dejar hacer. Okay. ¿No? Creo que en la formulación clásica de los derechos humanos está por acción, omisión o aquiescencia. Claro. Creo que hay que quitar la idea de omisión o aquiescencia y pensar el dejar hacer, ¿no? O sea, como esta idea en cuanto el Estado incluso fomenta el conflicto, ¿no? Y deja que hagan. No solo no hace nada, sino deja y fomenta que hagan por medio de otras formulaciones, ¿no? Sí, sí, precisamente eso justo iba a preguntar, policías subrogadas, el término, gracias aquí por explicarlo. Y pues bueno, como comentaba antes de la grabación, ahí fuera de cámaras, pues que Chiapas está viviendo un proceso de un contexto pues difícil, con actores muy difusos, pues pues Chiapas es un desastre, como se tituló, sin hacer comercial, el informe pasado del Fraiba. Pues bueno, pues todo esto que nos explicas, pues también da muestra de esto, ¿no? Y bueno, retomando todo esto que nos comentas, llegamos al tema pues de la tormenta, ¿no? La tormenta que tanto los compañeras zapatistas lo han mencionado. ¿En qué momento crees que nos situamos ahora en esta tormenta? ¿Tienes alguna idea de esto? Un poco conectándolo con lo que platicábamos sobre el caso de Chiapas en particular y de México en general, yo creo que el mundo hoy vive lo que los compas llaman la tormenta, las amenazas para la vida. Yo encuentro ahora algunas de ellas. La primera, la que prácticamente es consenso para la comunidad internacional, que es el ecocidio, ¿no? La destrucción del planeta, ¿no? Prácticamente, que genera varias cosas, no solo, o sea, el cambio climático es la expresión más preocupante, pero genera también una extinción de especies, genera polución, contaminación de ríos, ¿no? Genera contaminación, desaparición de bosques, ¿no? Genera, o sea, una serie de migración por temas climáticos, ¿no? O sea, es una gran tragedia, ¿no? El ecocidio como uno de los puntos que están ahí. 2, las guerras.
que los compas también han insistido muy bien, ¿no? La guerra ya no como medio, sino como fin, ¿no? O para la destrucción, despoblamiento, reconstrucción, ¿no? Reorganización. Y me parece que en ese sentido las guerras hoy, en sus distintas expresiones, encuentran dos momentos que nos son preocupantes. Ucrania-Rusia, ¿no? Y el genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel, ¿no? Me parece que ese es un punto que muestra la crisis de lo que algunos llaman la crisis civilizatoria, ¿no? O sea, la crisis de todos los valores. Estamos presenciando y viviendo un genocidio en tiempo real. Nos estamos manifestando y organizando para parar ese genocidio que estamos viendo en tiempo real, y las clases dominantes, los señores del dinero de la guerra, sigan avanzando con su genocidio, ¿no? Entonces me parece que es un elemento que hay que tener ahí. Dentro de esas guerras hay que clasificar los conflictos interimperialistas, o sea, hay que tener, hoy el mundo está en disputa, no como en el pasado, porque algunos piensan que es otra vez el bloque socialista contra el bloque capitalista, pero no, en realidad son bloques, una disputa interimperialista, es decir, Rusia, China y Estados Unidos disputándose la conducción de ese sistema capitalista, ¿no? O sea, directamente, entonces hay que tenerlo ahí. La capacidad de destrucción masiva, o sea, hoy los países, las potencias del mundo tienen la capacidad para destruir varios planetas al mismo tiempo, y eso en manos de gente como Trump es un peligro, ¿no? Es un peligro, claro. ¿No? Me parece que la criminalización de la migración es uno de los grandes problemas que se está como amenazas para la vida que estamos viviendo. Las miles de personas que mueren en el mar Mediterráneo intentando llegar, provenientes de África o de Asia, intentando llegar a un país, a otro país para tener mejores condiciones de vida, me parece que es grave. Y me parece que hay en México, para la particularidad, algo que yo que estamos intentando identificar por ahí, que es el capitalismo criminal, ¿no? Parte de lo que dije ahora en mi intervención en CIDESI es, están los crímenes del capitalismo, ¿no? Y están también el capitalismo criminal, ¿no? Diríamos, el capitalismo siempre es criminal, ¿no? Nace de un crimen, ¿no? Es un sistema chorreante, que nace chorreando sangre, nos dijeron los clásicos, ¿no? Es un sistema que se basa en la conquista de territorios y en el exterminio de poblaciones, ¿no? Básicamente ese es su origen y esa es su continuidad. Pero hoy tiene una forma de expresión nueva, en estos momentos de crisis tiene una forma de expresión nueva, que es los negocios criminales, ¿no? Venta de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de mujeres, la tala o el comercio de maderas preciosas, la venta de especies, ¿no? O sea, son 23 delitos que conforman un conglomerado que le llaman crimen organizado transnacional, que se conjunta y se hacen un bloque con las economías legales, ¿no? A través del lavado de dinero. O sea, hay banqueros vinculados a las economías criminales porque son ahí donde se lava el dinero que sale de las economías criminales. Hay grandes industrias armamentistas que producen las armas que se disparan en nuestros países, ¿no? Hay todo el mercado de drogas, o sea, Estados Unidos tiene una crisis de fentanilo, son 100,000 personas, ¿no? Al año por el consumo de opiáceos, fentanilo principalmente, pero esas 100,000 personas que mueren por consumo de drogas, en México desaparecen 117,000 y asesinan a 300,000, ¿no? Por llevarles esas drogas, ¿no? O sea, como parte de, otra vez en la lógica centro-periferia, diríamos, nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices, ¿no? O los brazos, y también generan muertes, pues, ¿no? Y hay que verlo desde ahí. Claro. Entonces, es una especie en la que el capitalismo ha tomado en lo que lo legal ya no le es suficiente, y también está yendo por lo criminal, o lo que dentro de sus propios valores era considerado como ilegal o criminal, ahora también es una forma de su reproducción. Esa forma de la tormenta se está llevando hoy a cabo en México con una gran intensidad, pero la vemos también expandiéndose en Ecuador, la vemos creciendo hasta Argentina, ¿no? La vemos, o sea, es un crimen organizado, un capitalismo con su expresión, que es el crimen organizado transnacional, que prácticamente abarca todo el mundo, ¿no? O sea,
en Alemania se fabrican las armas que se disparan en México, del dinero que luego se lava en las Islas Caimán, ¿no? Para producir la droga que luego se consume en Estados Unidos, ¿no? Para contratar sicarios que vienen de Guatemala, ¿no? Para incorporar a todos los sectores de venezolanos o colombianos que son cooptados o forzados por el crimen organizado para meterlos como ejército de reserva dentro de sus filas. Entonces, prácticamente una economía mundial, ¿no? Y es una de las formas de la tormenta que creo que en México está teniendo graves impactos que nos ponen en el escenario mundial de las tragedias, ¿no? Para pensarnos no igual, pero sí en una forma de las características de lo que se vive en Siria, ¿no? De lo que se vive en otras regiones del mundo, ¿no? Es un país violento, ¿no? Un país que además se ensaña contra defensores de derechos humanos, contra personas defensoras del territorio, contra mujeres, contra pueblos originarios y líderes comunitarios, ¿no? Entonces, uno de los países más violentos del mundo. Sí, sí, justo, pues como dicen los compas, ¿no? Una guerra contra la humanidad, totalmente. Y sí, pues hay algunas comparaciones, ¿no? Algunas investigaciones, cifras y demás que comparan precisamente México, las cifras de las violaciones a derechos humanos y muertes y demás, comparadas con incluso países en plenas dictaduras declaradas y en países en guerra, ¿no? Sí, es preocupante. Bueno, un poco ya para ir cerrando pues esta charla, pues bueno, hemos hablado como de la tormenta y cosas malas. Quizá dos preguntas en una parte es si tú ves qué esperanzas ves, qué luces ves. Y segunda, pues tu opinión acerca de este encuentro en CIDESI que se llevó a cabo. ¿Qué opinión tienes de que otra vez se vuelvan a hacer estos encuentros que ya llevaron una ausencia? ¿Qué importancia es volverse a ver, volver a escuchar, volver a retomar pues estas intervenciones que son muy nutridas, muy ricas y prolongadas, y que sirve también como un epicentro pues de la resistencia en México, ¿no? Las dos preguntas tienen por completo sentido contestarlas en el mismo bloque, porque así como vemos en un mundo, en una fase de la tormenta que se ve apocalíptico, ¿no? O sea, que se ve, es desesperanzador, ¿no? Si uno de pronto voltea a ver todo esto que estamos narrando, ver las cifras de homicidios, desapariciones forzadas, feminicidios, todo esto, es desesperanzador. O sea, sí, es inevitable sumergirse en una crisis, ¿no? Existencial de decir, ¿qué hacemos para parar todo esto? Pero también me parece que ese relato solamente ayuda a la desesperanza, justo, ¿no? Y que hay todo otro relato que es el que se construye dentro de los movimientos sociales, que nos ayuda a entender cómo en medio de esas tragedias hay madres que están saliendo a buscar a sus hijos desaparecidos, hay mujeres que se están organizando para resistir a los feminicidios, hay pueblos que están defendiendo los territorios, hay organizaciones que están construyendo refugios para las personas migrantes, ¿no? Hay mujeres que se lanzan en sus barcos a rescatar a las personas migrantes que están a punto de ahogar en el mar Mediterráneo, ¿no? Que hay juventudes que en todo el país se organizan para salir a protestar contra el genocidio en Palestina, ¿no? Que hay en la Europa insumisa gente que está apostando por el cultivo de sus propios alimentos, ¿no? Que está preparándose para la ola o el ascenso de las derechas y del fascismo que se está viviendo en el mundo, ¿no? Que en América Latina hay todavía resabios del movimiento campesino, del movimiento popular, del movimiento afro. Que se está... Entonces, uno voltea a ver al mundo y dice, está tremendo, es desesperanzante, hay una desesperanza ahí, pues, ¿no? Pero voltea a ver también una cantidad de resistencias que hay, que están pensando, que están creando, que están innovando, que están creando la alternativa, una alternativa nueva. ¿Qué nos falta? Nombrarla, articularla y pensarla en colectivo. Creo que lo que no hemos logrado hasta ahora es
imaginar o nombrar cómo va a ser ese otro mundo distinto que queremos, ¿no? O sea, sabemos que está el otro mundo de los zapatistas, sabemos que está el otro mundo de las compañeras en el Kurdistán, sabemos que está el otro mundo de los compañeros mapuches y el otro mundo de los compañeros libertarios, y el otro mundo de las compañeras feministas, pero ¿y todo ese mundo en conjunto cómo se llama, ¿no? Es un mundo hecho de muchos mundos, sí, pero ¿cómo lo imaginamos directamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar o acelerar el proceso de transiciones energéticas, ¿no? Para no seguir destruyendo este planeta, en fin. Y me parece que esa capacidad imaginativa solo será posible sentándonos a dialogar y a pensar y a construir. Y eso es a lo que abonan este tipo de encuentros como el que realizan los zapatistas, que habían dejado de hacer y que han sido no solo ejercicios de compartir la utopía, ¿no? De compartirnos cómo se está construyendo el otro mundo posible, sino también de alertarnos lo que estamos viendo, lo que se está viviendo en distintos mundos. Para mí los encuentros que realizan los zapatistas y son semilleros de ideas que nos ayudan a nombrar no solo y a pensar las nuevas características de la tormenta, sino a nombrar y a pensar también la alternativa, ¿no? O sea, qué características tiene. Así como esto te decía que los militares se preparan y aprenden todo el tiempo, el movimiento social tiene que estar también preparándose y aprendiendo todo el tiempo para ir viendo cómo están dominando ahora e ir viendo cómo vamos a dar la vuelta a esos ejercicios. Entonces me parece que ese tipo de ejercicios como el que se realizó ahora ayudan mucho a ponernos en diálogo, a encontrarnos, a saber que hay otros como nosotros y como nosotras que en todo el mundo están resistiendo, a ver cuál es lo nuevo en la dominación, pero también cuál es lo nuevo en la emancipación y sobre todo eso, a encontrarnos en lo común, ¿no? En lo común que hay en las alternativas, aunque sean muy diferentes, me parece que tienen algo de común y eso es lo que hay que encontrar. Así es, pues sí, el común tiene varias aristas también, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta charla, por este tiempo. Muchísimas gracias pues, a toda la gente que pues, nos ha estado apoyando y siguiendo en este podcast. ¿Tienes algunas palabras finales? Agradecerles a ustedes, agradecerle al Fraiba todo lo que hace, todo el trabajo que realiza en este país, agradecerle al equipo de producción que nos ha estado acompañando por acá hoy y muchas gracias por el espacio. Perfecto. Pues bueno, mil gracias una vez más y pues bueno, a todos los que nos sintonizan, pues ya saben, están en nuestras redes sociales o visiten nuestra página fraiba.org.mx para poder ver y otras ediciones anteriores. Pues hasta la próxima. Gracias.